Televidente, feliz noche y bienvenido en nuestro programa Boa Noche Corsao. Hoy con un programa especial, más ya contento. Hoy un programa de alegría total. Invitamos a un tour para quedar pendiente, pues nos tour también goza de una entrevista fabuloso, una entrevista más especial, una entrevista que nos ha permitido por la semana pasada y camina nos ha cumplido un parte, no se cumple parcialmente. Vos te acordas que la semana pasada nos tuvimos una entrevista exclusiva con Johnny Ventura, el emperador del merengue, el caballo mayor del merengue. Johnny Ventura, lamentablemente, del bispo de promesa entrevista, su oficina, personal de su oficina, ha tomado contacto con nosotros para sobra una entrevista que estaba de sketch, basta día promé, para motivo de contavisa Latin Grammy, su agenda abrió un tiki, Antonanga Visanos con a posponer entrevista, se estaba ya webs, para ya viernes, el lugar ya viernes, no tiene programa, pero hoy nos estaba ahí un dice aquí, Johnny Ventura, nos está guardando dos reglos, nos tiene. Ok, nos está guardando contacto con Santo Domingo, con República Dominicana, para nos tiene. Ok, la camisa, ahora voy a aclarar la camisa. Para nos va a switch directamente con Johnny Ventura, el caballo mayor del merengue, y conversar con él. ¿Me digo vaya allá? Ok, vamos. Ahora voy a tener llamada a la camisa. No está guardando contacto con Santo Domingo. Pues sí, Johnny Ventura te va a realizar su show virtual más de 100 que más de 100 disco, más de misa, no está conversando con un dice aquí para más de 100 Kiko, pero en todo caso para nosotros un honor y un privilegio de por ti Johnny Ventura se conoce en nuestro programa a través de Zoom para nos conversar con él y de su concierto. ¿Vale? Nos abordando contacto vía Zoom, la ganos hacia algo, la ganos vamos un tiki de algo de música de Johnny Ventura y así nos tiene contacto con República Dominicana, nos también back para nos continuar con entrevista con Johnny Ventura. República Dominicana, el caballo mayor del merengue, Johnny Ventura.
Mami, ¿tú sabes que aprendí hoy a decirle a una muchacha bonita? Mami, viste aquí el papia con go. Esto es para la familia Maduro. Mata la resbalosa, no te quitas ahí. Y se le ha de poner la cosa que te va a quedar. Vaya tú mata la resbalosa, no te quitas ahí. Y se le ha de poner la cosa que te va a quedar. Vaya tú pasar sobre el rebate. Vaya tú pasar sobre el rebate. Ella priva de buena moza, ella te preste ahí. Y si yo le enamoro a ella, me tendrá que amar. Es que ella priva de buena moza, ella te preste ahí. Y si yo le enamoro a ella, me tendrá que amar. Vaya a pasar sobre el rebate. Vaya a pasar sobre el rebate. Resbalosa, no te quedas ahí. Y se le ha de poner la cosa que se va a quedar. María Tomasa, la resbalosa, no te quedas ahí. Pero se le ha de poner la cosa que se va a quedar. María Tomasa, como el rebate. María Tomasa, como el rebate. Ella arriba de buena cosa, ella te prefería. Yo le enamoro a ella, me tendrá que amar. Es que ella priva de buena moza, ella te prefería. Pero si yo le enamoro a ella, me tendrá que amar. Vaya tú pasar sobre el rebate. Vaya tú pasar sobre el rebate. ¿Cuántos se acuerdan de esto?
Televidentes, y por fin nos seguí junto con unos invitados Yahweh, Johnny Ventura, directamente de Santo Domingo, alegría de los estudios, Ave, sobre nos aguarda un simán, pero nada pisa, lo bueno se hace esperar. Junto con nosotros, de Santo Domingo y vía Zoom, el caballo mayor del merengue, Johnny Ventura, el emperador del merengue, una vez más con nosotros. Johnny, te cuento que nosotros habíamos coordinado para fin de la semana pasada una entrevista con tu equipo de producción, y por aquel tema del Grammy, etcétera, el Latin Grammy y tal, y la cosa tu agenda parece que se abultó un poquito y se complicó, y entonces nosotros decidimos hacer un preámbulo de este programa con el material que ya habíamos hecho en aquellos días de la cuarentena, no hace mucho tiempo, y eso le damos gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de tener 2 veces en vivo prácticamente, porque aquella vez fue una entrevista en vivo también con el caballo Johnny Ventura. Johnny, hemos visto un gran trabajo a través de las redes sociales, pero también a través de todos los canales de televisión del mundo prácticamente se está corriendo esta promoción de este gran concierto virtual que vas a tener. Pero primeramente, antes de entrar en esa parte, tenemos una gran inquietud. El concierto se llama 100, más de 100. El concierto se llama Más de 100. Cuéntanos un poco, ¿más de 100 qué? Mira, más de 100 discos de larga duración grabados, más de 100 abrazos recibidos, más de 100 besos dados, más de 100 amigos en el mundo, más de todo. Es decir, más de 100 razones para agradecer. Recuerda que este concierto se está haciendo el día de Thanksgiving en Estados Unidos y varios países, y es el Día Nacional del Merengue en República Dominicana. Es decir, tenemos más de 100 razones para celebrar, a pesar de que este año 2020 ha sido un año tan extraño y tan duro para la humanidad. Ya, uno de los, ya todo el mundo, como tú lo has dicho, Johnny, todo el mundo se ha salido afectado de alguna manera, quienes afortunadamente no de salud, a lo mejor la economía, la familia. Va a ser una Navidad extraña, como hablábamos antes de comenzar la entrevista, porque ha sido un año extraño, pero la Navidad, ¿cuánta gente no va a poder reunirse por su familia? Fronteras cerradas, no hay vuelos, aerolíneas que han cerrado, y por supuesto, los músicos han sido uno de los más afectados. Acá en la isla eso no ha sido diferente, y yo creo que esta modalidad nueva le da una oportunidad a los músicos de quizá tener ese contacto con su público. Santo Domingo, la República Dominicana, le ha dado al mundo un gran regalo con su música a través de los años. ¿Tú te sientes recompensado espiritualmente por lo que ha sido tu carrera y lo que todo ese grupo de músicos dominicanos le han dado al mundo? Yo vivo agradeciendo de manera personal por todo lo que Dios me ha dado. Venimos del sector más humilde de la sociedad en cuanto a lo económico, aunque en aquel tiempo era un sector de mucha riqueza espiritual. O sea que estoy agradecido con todo lo que ha ocurrido en mi vida,
y agradecido mucho más porque si tú revisas la historia de los artistas, te das cuenta que siempre es de un ciclo corto. La mayoría de los artistas emprenden vuelo y bajan rápido. Nosotros hemos podido mantenernos en el tiempo, en el cariño de la gente, y atrevidamente a los 80 años de edad y casi 65 años de carrera, nos atrevemos a hacer lo que estamos haciendo. O sea que por el respaldo de la gente, debo sentirme muy agradecido en lo personal. En cuanto a la República Dominicana, no olvide que nosotros empezamos una cruzada de llevar el ritmo bandera de República Dominicana, que es el merengue, por todas partes del mundo. Logramos casi en la totalidad de los pueblos del mundo llevarlo y que la gente lo conociera y lo apreciara. Eso pues permitió que mucha gente detrás de nosotros viniera y ratificara que el ritmo rey de la República Dominicana, el merengue, era un ritmo alegre, un ritmo donde lloramos y cantamos las penas. Es decir, nosotros a veces estamos cantando, ay, se me murió el niño, pero bailando. Todas esas cosas que hemos podido exhibir y que muchos otros jóvenes vinieron detrás de nosotros para acentuar que lo que estábamos haciendo era correcto. Ya. Johnny, en 65 me dijiste de carrera, ¿no? Son 64 y meses. 64 y meses, que casualmente coincidían con la fecha de esa entrevista reciente. Los estaba cumpliendo el día que hicimos esa entrevista, hace poco, okay, cuando estábamos en plena cuarentena. Y hablando de cuarentena, y para no volver a tomar el tema del COVID, que ya afortunadamente sabemos que, gracias a Dios, es un capítulo pasado en tu vida, ¿qué enseñanza te dejó el COVID y todo esto que estamos pasando? Mira, me ratificó más que enseñarme que las cosas simples de la vida tienen más importancia. El amor de la familia, cariño de tus hijos, compartir con la gente querida, que son de las cosas que uno más extraña en estos encierros que hemos tenido por el COVID. Son tan importantes, el abrazo de una persona querida, todas esas cosas que son tan sencillas y que a veces las desdeñamos. Nos hemos dado cuenta del valor inmenso que tienen. Ahora hemos aprendido cuánto valor tienen. Las cosas materiales, como tú has visto, no tienen tanta importancia cuando de la vida se trata. Ya. Este concierto, Johnny, a diferencia de muchos otros, porque ha habido ya conciertos, tuvimos incluso la oportunidad en nuestra isla de disfrutar de un concierto pequeño con ese fin, pues de motivar y recompensar un poco el trabajo tan golpeado de los músicos en este tiempo. Pero en el caso del concierto Más de 100 de Johnny Ventura, hemos visto que se ha convertido como en una campaña a la reflexión. Yo particularmente lo he visto así, y hemos visto cómo gran cantidad de periodistas de las diferentes cadenas del mundo con los que has conversado han hecho énfasis en eso de que es como una campaña a la reflexión, con todo el respeto a tus colegas músicos y a todos nuestros músicos tan queridos que han hecho y siguen promoviendo conciertos. El de Johnny Ventura ha sido como que ha tocado más en la profundidad de la gente. ¿Tiene algo de cierto esta percepción? Bueno, no olvide que todo esto nace a partir de lo que pasó conmigo. Yo fui de los primeros en caer, justamente en un momento en que la ciencia todavía no tenía claro de qué se trataba el asunto. Se estaban haciendo pruebas y habían contradicciones inclusive entre los médicos. Unos que recomendaban un tipo de medicamento y otros que decían que era venenoso, que eso no debía tocarlo el cuerpo humano en las circunstancias que estaban. Todas esas contradicciones me tocaron vivirlas a mí de cerca, en un mundo de incertidumbre del cual no sabíamos qué iba a pasar al final con Johnny Ventura. Gracias a Dios que dieron en el clavo, pusieron mucho empeño en el tratamiento que tuvieron para conmigo, no solamente los médicos, sino las enfermeras, los asistentes. Fue un equipo que estuvo permanentemente conmigo dándome soporte, y ocurrieron cosas como las que te voy a contar. Un médico muy famoso de la República Dominicana cayó primero que yo, 10 o 12 días
y se vio al borde de la muerte, se puso mucho empeño y muchas oraciones se levantaron para pedir al Señor por su vida, porque es una persona, un filántropo, una persona, el doctor Cruz Jiminián, que se ha entregado a este pueblo en las mejores causas de este pueblo. Sus hijos habían estudiado con los míos y para él apareció un medicamento y en medio del dolor de ellos sacaron parte de ese medicamento para mí. Y sin nosotros pedírselo, vinieron ellos de manera muy espontánea a traérselo a los muchachos y se encontraron que hacía tiempo que no se veían. Pero fíjate cómo te va dando toques, circunstancias tan difíciles como esa, de la importancia de la amistad, por ejemplo, de la importancia de la solidaridad. Por eso es que nosotros decimos que a pesar de haber sido un año tan duro, tan difícil y tan cruel, tenemos más de 100 razones para celebrar, porque en medio de todo eso todavía estamos aquí. Y tú lo decías al principio, todos hemos sido tocados de cerca o de lejos por esta pandemia y este virus tan cruel. Pero hemos sabido sobreponernos. ¿Qué nos va a pasar en estas Navidades? Lo que tú decías, nos van a faltar gente. Pero para los que somos creyentes, entendemos que Dios sabe cómo hace las cosas y por qué se llevó a cada uno de los que ya no están. Y nosotros entonces debemos ser agradecidos porque estamos, a pesar de todo, estamos. Y yo pienso que es una razón importante, celebrar por la vida, celebrar por la familia, celebrar por la salud, celebrar por las amistades, todo eso es motivo de celebración justo el día 26, que es pasado mañana. Qué bueno, y además de que es el Día de Acción de Gracias, Día Internacional del Merengue, pero bueno, vamos a aprovechar esta gran oportunidad que nos brinda Johnny Ventura de reunirnos en familia y disfrutar de este extraordinario concierto. Johnny, hemos visto un reto en las redes sociales donde una gran cantidad de artistas se han unido a esta jornada, para llamarlo así, y técnicamente, aunque es difícil quizá poder disfrutar a plenitud después de la costumbre de ver la orquesta en tarima. Aparte de todo, ¿te hace falta el calor de la gente delante de ti para este concierto? O virtualmente, ¿cómo logras esa retribución del público? Parte de la preparación que hemos tenido para ese desencuentro o ese encuentro a distancia, yo me puse a mirar los juegos de Grandes Ligas. Okay. Y ver a los muchachos jugar con el mismo entusiasmo. Fíjate que se le prepararon ambientes de aplausos, de gente en las graderías que no existían, todas esas cosas para hacerlos ver que el público estaba ahí. Eso me retroalimentó y me ha estado retroalimentando. Se está jugando en República Dominicana béisbol en este momento y se está jugando sin público. Y los muchachos ganan y pierden y se fajan y hacen atrapadas y dan batazos. Entonces yo he ido imbuyéndome de todas esas cosas para justamente tratar de hacer un concierto en el que tengamos la gente frente a frente. Ya. Johnny, ya sabemos que tienes el tiempo bastante copado. Me imagino que hay muchos más interesados haciendo fila en el día de hoy para más y más entrevistas. Felicidades a tu equipo de trabajo. Hablamos con Eury hace más de una semana para poder programar esta entrevista y sabemos que tienes mucho trabajo, no solamente el concierto, ensayos, preparación, pero el trabajo que estás haciendo en las redes es excelente. Permíteme felicitarte. Luchando con un montón de libras de más que tengo. La pandemia me trajo barriga que yo no tenía. Todas esas cosas y he tenido que irla solventando y enfrentando, pero estamos aquí y gracias a que gente como tú se interesan en promocionar el evento y llevarnos a los hogares de la gente para que sepan de qué se trata. Vamos a hacer 2 horas de música y lo que hemos hecho mucho popurrí para, como la discografía es tan grande, darle la mayor cantidad de temas
musicales posibles a la gente. Me preguntan, ¿invitados especiales? No, mira, va a cantar mi hijo en alguna ocasión y va a cantar Roberto del Castillo, que es parte del grupo. Robertico es un hijo más para ti. Robertico es un hijo más para ti. El hijo mayor, el hijo mayor. Entonces, hemos hecho eso, pura música de la que la gente conoce, para que nadie se quede, como a veces sucede en los eventos, cuando vamos a un show, que al final se me acerca alguien y me dice, no, cantate tal cosa. Entonces, esta vez le vamos a cantar bastante cosas. Sí. Bueno, nosotros hemos estado recorriendo tu música, déjame decirte, a lo largo de toda esta semana, no solamente para preparar la entrevista, sino para saber un poco más del contenido del concierto, y nos hemos encontrado en las redes sociales ese álbum de historia musical que Johnny Ventura ha acumulado a lo largo de su trayectoria, y hemos gozado un mundo, además pues de disfrutar de todo ese entorno que te ha acompañado a lo largo de tu carrera. Johnny, ya para concluir, ¿cómo hace la gente para participar en este concierto que es mundial, que es abierto al mundo, y que en este caso, por ejemplo, nosotros estamos cubriendo no solamente Curazao, Aruba, Bonaire, San Martín, pero también Holanda a través de RTV7, donde se retransmite nuestro programa? La gente que quiera participar del concurso, ¿cómo tienen que hacer? Hay una página que se llama adnstreamconcert.com, y hay otra que se llama Johnny Ventura más de 100, todo en letra. Ahí nos encuentran, ahí le va dando los pasos para llegar al código que se necesita tener para que una familia entera pueda, con una sola compra, disfrutar la familia entera. La idea es que podamos costear. Ha sido un evento con mucha inversión de dinero, porque hemos querido hacer un concierto al estilo de los grandes conciertos del mundo. Se van a dar cuenta que hemos hecho un gran esfuerzo en ese sentido, y a eso le sumamos la parte musical. Pues vamos a pasar una noche de mucho entretenimiento y de muchos grandes recuerdos. Qué bueno. Acuérdate, adnconcert.com o Johnny Ventura más de 100.com. Bueno, y así participaremos no solamente de este extraordinario concierto, sino que tendremos la oportunidad de honrar el merengue que tantos ratos de alegría nos ha dado, cuántos matrimonios ha creado el merengue. Bueno, habrá algunos que habrá roto también, pero yo me imagino. Pero además de todo, vivir la noche de Acción de Gracias en vivo con un concierto de Johnny Ventura, y aprovechar también de darle gracias a la vida, como lo dice Johnny, haciendo honor también de esa hermosa canción de Violeta. Y bueno, yo creo que, Johnny, tenemos que despedirnos con algo de música, pero antes queremos un gran saludo de ti para nuestra audiencia, tanto en las islas allá arriba, en nuestras islas vecinas, y también para la comunidad, no solamente dominicana, la comunidad latina y la comunidad holandesa, que le gusta tanto el merengue. Pues nada, un abrazo fuerte desde aquí, desde República Dominicana, para todos ellos. Recordar que en las islas se me ha querido siempre, y yo siempre que paso por ellas disfruto del calor de su gente. Es gente que ha sabido amarme y quererme y sustentar mi carrera, por eso los amo tanto. Así que Duchi Bon. Muy bueno. Johnny, el mejor de los afectos, el más grande de los saludos para ti, todo tu equipo, por este extraordinario trabajo, por esta gran iniciativa que no solamente va en pro de la humanidad, pero en pro también de valorar lo que la música puede hacer por los seres humanos. La música es una vitamina que en este caso está sirviendo como vehículo para el corazón, y por qué no decirlo de una manera muy simple, para el bolsillo de algunos músicos que la están pasando tan mal, lo necesitan, que lo necesitan después de habernos entregado su vida y su trabajo para hacernos felices. Johnny Ventura, mi gran cariño de siempre, el mejor de los saludos para tu familia y toda tu gente, y que la pases muy bien. Y si no hablamos después de esto, que tengas una muy feliz Navidad y que el año nuevo te traiga muchas cosas buenas. Muchas gracias. Johnny Ventura, el caballo mayor y el emperador del merengue, con nosotros, ahora en Boa Noite Corsao. Este año difícil tenemos más de 100 razones para celebrar. Es más, hay más de 100 razones para dar gracias. Celebremos por la vida, celebremos por nuestra salud,
Celebremos por nuestra familia y démosle gracias al Señor, porque a pesar de todo, estamos aquí. Más de 100. Johnny Ventura. Más que un espectáculo, una fiesta nacional. Pues necesitaba nos amigo Johnny Ventura directamente for de República Dominicana. Ya vos dante información, el link para vos dan así, vos reservación que llama Red Carpet, vos han comprado vos chip, vos coi bebé y disfrutar de un concierto tremendísimo, una historia grande de merengue, voz inconfundible de Johnny Ventura, el caballo del merengue. Pues bueno, regalos, vamos a un break comercial y Gis Nostra continúa con más de nuestro programa. Boa noite, Corsao. Tempo nan a cambia y junto con nan nos costumbre y tradicionan. Agencia Funeraria El Señorial te ponen a vossa disposición de manera más safe y confortable para despedir o difunto en compañía de vos hernan querí, amigo nan y conocido. Nos drive-thru te permite un visita oportuno para condoler e familia, guardando distancia social de acuerdo con la norma de COVID-19. Sin baja fui bo auto, botaduna e último yo y familia te apreciaba visita de condolencia dentro comodidad y seguridad. Agencia Funeraria El Señorial, profesionalismo, seguridad y respeto. Bomester prek y boque evita disalicas? No preocupa. Lap de Met tiene solución pavo. Tra un cita a mes. WhatsApp Lap de Met na 670-5221. Llámanos na 736-1030 of e-mail-nos na info@lapdemet.org y nos tabing pregbo tena bocas. Si bo no por llega cerca Lap de Met te llega cerca bo. Esse man aqui está simán de Thanksgiving. E também se sambil ta guardavo com su Black Friday Week. Esse man de Black Friday, cultura protocolo nan de COVID-19, pero cultura oferta nan de un Black Friday de quita sombre. Onde mais? Na sambil. Y no sé, back sonando más en el nombre de Bon Price Appliances, allá en Agüeto número 6, caminda no está de stock, container allega, si van a pasar container allega, can de producto, para hacer vida más fácil. A todos nosotros na Bom Preço na 86. Hoy me quiere conversar algo de nos mixer con rice cooker. Tacona con usando hope agora aqui. Passa com o treino tenho que da casa na turta começar a trabalhar na mes bolo, com a mes cookie na com tu sorte de coisas. Nós tem mixer na hope heavy duty. Nós tem mais saque mes uno de 400 watt. Portanto aqui na de Oster também com a marca na hope renovar. E naturalmente nós tem kitchen aí também. Com a hope heavy também, especial pena com gosto trabalhar na bolo com a costa. Nanta welcome aqui na nós tem tour e tipo na heavy também. Aqui banda nós tem uma seleção de mais grande, me tem na coisa de rice cooker. Nós tem de grande, vai ter mas é chiquito na põe entra com o solteiro. Parece que tá neto com solteiro, tem 2 copos de arroz, pedaço. Tem também botar na com steamer, que me botar é rice cooker e steamer. Que mo po steam bo verdura lang kuta algo mais na moda work bota pone bo carne bo galinha que como que bota steam essa que uno que nós tem um special gang ali vai eu tenho work para 45 florin esse é um hobby nice também e fodras bo mesmo nós tem tour e marca não mais conhecido nós tem Oster nós tem Black & Decker nós tem colona na moda work com color chinese Black & Decker color chinese Cora e color chinese Lombra tour tipo de rice cooker botar aqui na Bom Preço. Lá que nós visitamos outro mês na Bom Preço na 86. Na nombre también de Bombini Supermarket, sionan cultura e ingrediente para vos allá canan y también cultura e artículo necesario para vos dar de stock para Pascua y fin de año aquí vos por goza de mejor ambiente para si compras, ambiente cozy, ambiente de casa, el mejor precio y variedad de más grande de productos, pero de manera nuestra dice siempre
e mejor servicio. El servicio de Bombini Supermarket. Bombini Tabocas. Tabocas, sí señor. Na nombre también de Lab de Med, Laboratorio de Médicos. Aquí rato nos estaba ahí también una entrevista sumamente importante. Continuación de conversación con nuestro señor LeBlanc, director de Lab de Med, señor Rudy LeBlanc, tocante de cambio que Lab de Med está introduciendo para incrementar su capacidad y su eficiencia de servicio. Pues su calidad siempre estaba ahí, pero eficiencia de cómo mejorando en manera de dar un servicio, no está mejorando también eficiencia de resultado para tu viajero, para tu gente, como sea así, test de COVID, Lab de Med así el test de COVID-19 para vos a la altura 16. Y en nombre también de Agencia Funeraria El Señorial, innovando también tu día y no está en espera, pasó El Señorial a ser nominada como un empresa innovativo de año 2020. ¿Cómo no? Claro que no está innovativo el Señorial incorporando su servicio eficiente de siempre nos drive-thru que minda a realizar ceremonia de despedida de un difunto no solamente en el ambiente cerrado y seguro, safe para COVID, pero también en el ambiente práctico y rápido para generar que el tiempo está limitado, bota pasador de ventana, bota comida de familia está mirando y bota cumplir cubo consensi para tomar despedida de difunto. Agencia Funeraria El Señorial y en nombre también de Sambil, no lo olvidar que interesimán aquí que está simán de acción de gracia de Thanksgiving. Sambil también tiene su Black Friday Week, no solamente Black Friday, pero Black Friday Week interesante, cuya luna con Dios su poder, no está ahí que prestan tremendísimo de Black Friday allá en Sambil. No lo olvidar. Y yo la gano está franco de el tiempo aquí, a primer lugar, Sambil tiene el cumplimiento de protocolo de COVID tremendamente bon estipulado. Nos tiene todas las medidas de safety, de higiene y todas cosas a disposición para vos está en un ambiente safe. Entonces, vos reunión, vos lunch, vos turcos está arreglado para vos pasar un rato safe y duche en el full ambiente de ERCO. Nos pedimos por favor a vos poner de vos parte, vos un capche y cumplir con tus reglas para tu cosa nechi y vos pasar un rato súper agradable allá en Sambil. Nos continúa con más de nuestro programa. De manera nos avisa, nos tiene una entrevista que nos ha realizado recientemente con el señor Rudy LeBlanc, director de Lab de Med, para así continuar con una conversación interesante con de dos partes. Camina nos papia no solamente de rifa que nos así a participar, para involucrarnos comunidad en el tema de concientización riba nos medio ambiente, pero también personas que toman tiempo para participar en la campaña. Hay un regalito de Lab de Med y a la vez nos a presentar nos dos baby novo, nos dos auto eléctrico para así comenzar con el turnover aquí, con cambio, metamorfosis de nos flota de vehículo, incorporación de panel solar para así nos por drenta también en el mundo green, verde, de conservación. Xanang no está aquí en la Lab de Med. Vos te acorda que cada día de nuestro programa nos papia de confiabilidad. Es palabra clave. El Lab de Med tiene como una filosofía de servicio y que buen día nos papia de flexibilidad, flexibilización. Toda palabra ahí nos se pone junto en cada comentario que nos está haciendo de Lab de Med. Para sobra, aparte de confiabilidad, que está es palabra mágico, es palabra esencial. Nos papia también que en cadena de cuidado es parte de análisis, examen, test con unos que llamele de laboratorio, es sumamente importante. Paso el médico, el doctor, el paciente, la familia, mester tiene una información que también vira clave para el proceso
de tratamento, etc. E tá pensei, ora que você ganha o resultado, é palavra confiabilidade, tá duna, é tranquilidade e é confiança que você tem em bom mão. Então, pensei sempre nos avisa Lab de Martin como filosofia de serviço, assim é a palavra confiabilidade um hecho. Hoje em dia, nós combinamos com flexibilidade, com um serviço que tem na porta de casa, e assim aqui, mais e mais coisas está seguindo um lugar. Em caso, hoje nós vimos para conversar com o Sr. Rudy LeBlanc, diretor do Lab de Martin, para uma ideia como é mais great, e lá, Sr. LeBlanc me conta-nos de que se trata. Sr. LeBlanc, feliz tarde, prazer, e para toda a inovação grande que você está adelantando a través do Lab de Martin, además de uma gratitud mais grande, para a confiança que você vai pôr em nosso programa e que juntos nós estamos levando o mensagem de nossa comunidade de prevenção, de educação e, por supuesto, em tempo difícil de Covid aqui, não tem uma mesma maneira para nós trazer um mensagem positivo que guiar na mão de uma entidade reconhecer e conhecer a matéria. O que está passando aqui em tanto coisa novo que nós miramos? Bom, lá nós começar, Lab de Martin sempre estava em laboratório no Corsal que estava dando serviço na casa, e no momento que a pandemia de Covid começar, nós miramos como echt uma oportunidade para ajudar o povo a manter mais tanto que possível é hecho com a cerca na casa, é shelter in place. Então, para evitar que a gente não tenha cuidado com o anti-ministério, especialmente cuidado de laboratório, nós a percurar para nós ter a possibilidade que nós podemos chegar de uma forma eficiente, mas segura na casa seca a nossos clientes. Pensei, no momento que o Covid-30, nós expandimos o serviço de dando serviço na casa, e me publica que o povo de Corsal a receber essa aqui de uma forma bom, contento, e nós também estamos contentos que está llena uma necessidade de nossa população, para ter aceita o qual que nós quer. E o que nós está fazendo, uma de nossas filosofias não está, que nosso ponto de vista está que nós queremos a melhor qualidade de serviço médico de laboratório na nossa comunidade, mas também, ao mesmo tempo, nós queremos ser responsáveis não somente o povo, também com nosso meio ambiente. Então, tem a filosofia e a paz e dos autos elétricos que nós buscamos, e também a instalação de zona paneles que nós também usa para nós por generar energia de uma maneira natural e uma maneira safe para nosso meio ambiente. Correto. E dos autos aqui, Sr. LeBlanc, que su labor também está? Bom, auto nós também usamos para dar serviço na casa, mas também na instância e também na caminho que eigenlijk nós podemos chegar mais cerca de pessoa. Você não está especificamente na casa, e porta também um hotel, agora que tem situação de Covid, tem turistas no hotel, nós chega e nós podemos, por exemplo, a teste de Covid também. Nós lemos se você não pode chegar cerca nós chega cerca bom. Por motivo que nós queremos que nós chega é serviço, chega cerca de cliente. O que você chama toegankelijkheid. O que você chama é disponibilidade que o serviço chega mais cerca de pessoa que é possível. E nós estamos conscientes também da situação de nossa população. Você ainda não tem meio para não poder chegar caminho que não tem cuidado médico. Então, tem a necessidade e nós estamos supli. Por exemplo, nós também nós trabalhamos em bairro e em bairro também nós damos informação, nós ajudamos. Por exemplo, gente que tem problema com o aparato de suco, nós damos informação sobre nós ajudamos com o uso de isso e com o uso também de instrução com monitorar e também fazer testes com a por cuidar da saúde.
Correcto. Que men, bus aquí tiene una actividad constante, no para ocasión especial, ¿no? E nós usamos para ocasião especial, pero tem uso também constante diariamente. Nós vamos para Ribacaia, nós também dentro do barrio, caminhando com nós temos campanha também. Por exemplo, esse semana que também aqui semana de diabetes, também nós também utilizar nos bus mais tanto quanto possível. Pois pronto o povo de Corsau vai mira e bus mais tanto também riba a carretera não para sobra esse semana de diabetes aqui nós também tem algum como te disse alguma atividade que vai tomar lugar desse semana também. A implementação de zona panel aqui é algo que agora que está destinado para auto não só e você tem además intenção de estender isso aqui para o que é serviço de laboratório também? Sim, o que conosco é essa aqui é início. Esta power é auto não, pero não é suficiente energia conosco power, tudo o qual que tem riba é parqueadero aqui nana, pero também no nosso edifício principal e depois nós também amplia e lá nos visa é parque de painel de solar para laboratório também. Uma última pergunta, senhora Blanc, para vir aqui, para somente querer que nós temos que visitar Lab de Met um pouco mais frequentemente, pero em tempo aqui de Covid, o serviço que você aduna, a assistência que você aduna na pueblo, não somente de Corsau, pero hasta isla na Rumán, etc. Que qual será? Bom, nós fazemos uma quantidade de testes de Covid para a população e ainda Turcos não está completamente reglado, já que mestra faz certo trâmite para por fazer testes de Covid e de banda de governo ainda está que não está completamente reglado, assunto de vergunning, assunto de quem se por fazer testes que hora, etc. Esse ainda não está completamente reglado, pero nós está reparando com boca de bisa outro e ainda não está no caminho da bini lab de médicos e nós está fazendo testes na panang e nós pobisa que nós tem bom preço para testes, nós está cobrando para testes aqui e nós está trazendo com a aerolínea também que tem gente que tem que viajar, que está vindo lab de médicos para por fazer testes de Covid. Que men que salubridade é serviço que tem custo de alguma maneira ou outra e lamentavelmente tem viaja tem coisas que não te queda cobrir para SVB ou para seguro, especialmente custo de maneira Covid que nos tur cabeça boa e que está custo que realmente põe o mundo completamente volto completamente rond mundo e me te querer que Corsau instância na maneira turnos instância na oficial turnos equipo que encabeça para nos governo Dr. Herstenblut etc pero também empresa na privada maneira Lab de Met que ajustar sua maneira de dar serviço que a incrementar a quantidade, a sua qualidade sempre estava aí, pero a incrementar a quantidade de opciones para dar un servicio, no solamente es una casa, pero mil cosas. Y si vos mira el dinamismo que te reina y den hora vos 30, tal vez se me avisa tu día de nuestro programa, tabo escojo sempre ahora como está en papel de laboratorio, tabo escojo donde vos vais, pero no está recomendado sí para una opción que realmente te da satisfacción y manera siempre nos avisa confiabilidad. Pues de forma que nos llegan a final de nuestro programa con gratitud grande en primer lugar a vos para vuestra sintonía, también a nuestro amigo Johnny Ventura directamente desde República Dominicana con su historia arriba lo que está el tremendo concierto virtual que lo va a tener día jueves, día 26 con el concierto de acción de gracia y también celebración de Día Mundial de Merengue decretado por UNESCO y Camíndanos Tour por disfrutar de tremendo concierto e información TI para participar del concierto de Johnny Ventura y nuestra invitación para nuestro próximo programa para nos topa otro y visa otro. Buenas noches, Corsau.
Seguimos, maestro. ¿Por qué seguimos? ¡Ah! ¡Sí, sí! Ahí en un salón que bonito, y al cabo de una pata y tenía entre la muchachita, pero puso en su bolsillo, yo solo quería un beso, y que pa' que comiera un ratito de queso. Cuando vino el mesero, el menú no presentó, enseguida mi novia, ¿sabe usted lo que pidió? Ay, ay. Mira. ¡Ja, ja! Acá me pongo la mano, dame un billete.